¿Se considera usted una persona valiente? ¿Cree usted que las personas que están a su alrededor le ven como alguien audaz en su caminar cristiano? Vamos a Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 22, y estaremos leyendo del verso 30 hasta el verso 11 en el capítulo 23. Hechos 22, verso 30 hasta el verso 11 en el capítulo 23. Leemos de la palabra de Dios. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: Hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las Escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: Hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio. Puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada de malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. El título de lo que quiero compartir con ustedes, a la luz de esta porción de la palabra del Señor, a la cual hemos dado lectura, es Siendo valiente y audaz. Siendo valiente y audaz. Repito el título: Siendo valiente y audaz. El pasaje de hoy nos permite aprender cómo es la fe inquebrantable y audaz de un creyente en Jesucristo. Tenemos delante de nuestros ojos el resumen de la fe inquebrantable y la audacia del apóstol Pablo en medio de la adversidad. La lectura de este recuento histórico de la vida de Pablo
debe de llevarnos a reflexionar, sobre cómo podemos emular, imitar su valentía y confianza en Dios en nuestras propias vidas. Tengamos presente que Pablo ha sido arrestado y llevado ante el Sanedrín, el concilio judío, para ser juzgado por sus enseñanzas, para ser juzgado por hablar de Jesucristo. La atmósfera es tensa y Pablo está consciente de los peligros que él afrenta. A pesar de ello, permanece firme en su fe y decidido a cumplir con su misión. De esta lectura sacamos las siguientes lecciones de la vida de Pablo a pesar de la persecución. Primero, su testimonio sin temor. Su testimonio sin temor. Esa es la primera lección. La segunda lección que obtenemos de esta porción a la cual hemos dado lectura es firmeza en la verdad. Firmeza en la verdad. Y la tercera y última lección es su testimonio audaz. Su testimonio audaz. Es así como Pablo nos da evidencia de lo que es la fe inmovible. ¿Qué clase de fe? Inmovible de un creyente en Jesucristo. Primero, el testimonio sin temor. El testimonio sin temor. Pablo comienza dirigiéndose al concilio con claridad y con convicción. Pablo habla sin temor. En el verso 1 leemos así: mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Pablo declara valerosamente su inocencia, afirmando de que ha vivido con la conciencia limpia, con la conciencia tranquila ante Dios. Pablo está claramente convencido de que el camino por el que él marcha, el camino de la fe en Jesucristo, es el camino correcto. Para Pablo no hay nada que lo haga retroceder en su caminar con Cristo. Pablo vive con valor. ¿Cómo vive Pablo? Con valor. Es dicha valentía la que lleva a Pablo a mantenerse firme en la verdad. Firme en la verdad. Firme en la verdad. Las palabras de Pablo provocan una fuerte reacción. ¿Qué clase de reacción? Fuerte. Una reacción violenta por parte del sumo sacerdote, quien ordena que le golpeen en la boca. En el verso 2 leemos así: el sumo sacerdote ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Un golpe en la boca es un golpe en la boca. Podemos entonces imaginar el efecto del dolor producido por un golpe violento, lleno de odio. Podemos imaginar el efecto que ese golpe debería de tener en Pablo o en cualquiera que lo fuese a recibir. Pablo no vacila a pesar del golpe. Él no duda en dar a conocer a los que se oponen al mensaje del Evangelio de Cristo cuál es su posición y que nada lo hará retroceder. Pablo no se atonta y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios logra discernir que en el grupo acusador no hay completa unidad doctrinal. Esto lleva a Pablo a ser audaz en su actuar. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Sean mansos como paloma, astutos como serpientes. El testimonio audaz. El testimonio audaz.
En el verso 6 leemos que Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Pablo audazmente se vale de una diferencia doctrinal, de una diferencia teológica, creando así en el grupo opositor al Evangelio, tal división, tal oposición entre ellos, que no se ponían de acuerdo. Ante la hostilidad, Dios interviene para asegurarle a Pablo su presencia y su protección. El testimonio de Dios. El testimonio de Dios. Verso 11. Esa noche, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo. El Señor se aparece a Pablo parándose a su lado y diciéndole: ten ánimo. Esta seguridad divina anima a Pablo a continuar su ministerio a pesar de las amenazas inminentes a su vida. Al reflexionar sobre el ejemplo de Pablo, apreciemos las siguientes lecciones para hoy. Primero, al igual que Pablo, estamos llamados a vivir con claridad y convicción para entonces ser capaces de dar testimonio con valentía. Esto no es un asunto de que ese es el gran apóstol Pablo. Este es un asunto de todos y cada uno de nosotros como cristianos. Vivir con claridad y convicción. La segunda lección es que debemos de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando nos enfrentemos a oposición y persecución. Esto, aunque usted no lo crea, lo experimentamos cada vez que hablamos de Jesucristo donde sea que nosotros estemos. La tercera lección es que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios lograremos estar alertas para así actuar audazmente. Cuarta lección: tengamos confianza en la soberanía de Dios. ¿En qué debemos de confiar? En la soberanía de Dios. La confianza de Pablo surgió de su fe inquebrantable en la providencia de Dios. Nosotros también podemos encontrar fortaleza y tranquilidad al saber que Dios tiene el control, incluso en medio de las pruebas de la vida. Así como Dios tranquilizó a Pablo en su momento de necesidad, podemos encontrar consuelo en su palabra, en sus promesas y en su presencia. Esa presencia que logramos experimentar cuando sometemos nuestro corazón humildemente a su voluntad a través de la oración. Cuando nos sintamos abrumados o desanimados, acudamos a Dios en oración y a través de la lectura de su palabra, sabiendo que Él escucha y responde según su voluntad. Para terminar, que nos inspire la audacia y la fidelidad del apóstol Pablo. Tomemos valor ante la adversidad, confiando en el amor y la provisión inagotable de Dios. Al salir de este lugar, proclamemos. ¿Qué tenemos que hacer? Proclamar la verdad con valentía, sabiendo que nuestra labor en el Señor no es en vano. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.